¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Estamos transmitiendo desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional, y el día 12 de febrero fue el día en que Francisco publicó su exhortación final de este documento del Sínodo del Amazonas, que por cierto es una herejía completa, es una blasfemia total. Y unas horas después, es el tema de este video, ocurrió una tragedia en uno de los templos católicos más emblemáticos en Río de Janeiro, en el de San Sebastián, donde la fachada quedó casi completamente destruida por una inundación. Estos hechos, hermanos, no son coincidencia. He estado analizando la historia de este falso pontificado de Francisco, y cada vez que Francisco publica un documento herético o dice una herejía, una iglesia católica, sea templo, parroquia o catedral, son destruidas o se derrumban. Bueno, hay un antecedente en el año de 2018 cuando Francisco proclamó una de sus herejías de que el infierno no existe. Ya después el Vaticano lo corrigió, pero los hechos ahí están. Él dijo que las personas que no se arrepienten y mueren en pecado mortal no van al infierno, que simplemente desaparecen, que no les pasa nada más malo. Bueno, horas después de que dijo esta herejía, pedazos, trozos del domo de la mismísima Basílica de San Pedro cayeron, es decir, hubo un pequeño derrumbe en la Basílica de San Pedro. Pero esto no es coincidencia. Muchos pensaron que, bueno, a lo mejor fue una sola ocasión. Pues nada, que en el año 2019, el 5 de octubre exactamente, cuando Francisco celebraba misa en la Basílica de San Pedro, pues también, cuando era su intención declarar cardenal a uno de sus amigos, por cierto, ocurrió otro derrumbe en la mismísima Basílica de San Pedro. Esto ya no es coincidencia. Hermanos, estamos viendo ya derrumbes, estamos viendo profanaciones en nuestros templos, parroquias, basílicas y catedrales ya todos los días. Recordemos todos los templos católicos incendiados en Chile. No se diga también los templos católicos derrumbados en China, las explosiones por estos atentados terroristas en África y en la India. Estamos viendo incluso en países donde la mayoría es católica en su población, que también los sagrarios están siendo profanados de una manera cada vez más frecuente. Esta es una señal inequívoca de que, hermanos, de que se está cumpliendo lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, que el juicio de Dios comienza por su casa. Ya no es tiempo de que nadie sea tibio. Ya no podemos ser ni fríos ni tibios. Tenemos que estar rezando el rosario, los 15 misterios todos los días, si es posible, porque la situación está gravísima. Hay un antecedente que les quería comentar en este video. Si ustedes recuerdan todas esas reuniones ecuménicas en Asís, donde Juan Pablo II reunió a todas las religiones y oraban en común, por cierto, a un Dios común, que no es la Santísima Trinidad. Bueno, estas celebraciones ecuménicas de apostasía, que también se celebraron en la Catedral de Asís, en Italia, en el año de 1997, todo el domo de la Catedral de Asís fue destruida. ¿Por qué? Por la apostasía. Pero es que, hermanos, la destrucción de todos estos templos católicos está ocurriendo después del Concilio Vaticano II. Hay un antecedente de antes del concilio, que fue de una ciudad en Alemania llamada Colonia, que fue bombardeada por los aliados. Pero ¿qué creen? Que la catedral de Colonia no fue destruida. Si ustedes ven las imágenes, todas las demás construcciones fueron destruidas menos la catedral. Es decir, cuando no había apostasía, Dios protegía sus templos. Pero ahora que ya está la apostasía dentro de nuestros templos, desgraciadamente, pues Dios manda estas señales. ¿Para qué? Para que veamos que su ira viene pronto. Por cierto, su justa ira. Recordemos también que en la Segunda Guerra Mundial, cuando no había apostasía y se lanzaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki,
Varios hermanos que estaban rezando el rosario en un convento en estas ciudades fueron salvados y las construcciones fueron protegidas por Dios y no sufrieron ningún daño. Entonces, aquí está, ¿qué es más peligrosa, la apostasía o las bombas atómicas? No importa que nos lancen bombas atómicas, si no estamos en apostasía, Dios nos va a proteger. Pero si los hermanos católicos míos siguen en la herejía, siguen tibios, siguen en la apostasía siguiendo a Francisco, aún así estén dentro de la Basílica de San Pedro, ni ahí van a estar protegidos porque van a ser destruidos todos estos templos. Desgraciadamente así va a ocurrir. Recuerden, hermanos, ya para concluir este video, que la Virgen Santísima en Fátima, en el secreto está que los pastorcitos vieron que esta ciudad, Roma, estaba en ruinas y vieron al Santo Padre caminar tambaleante, subiendo una colina donde fue asesinado junto con varios cardenales, obispos y laicos, donde estaba una cruz en la colina y los ángeles tomaban en unas copas la sangre de los mártires. Entonces, es más importante ahorita. No importa que ya no tengamos los templos, porque ya los masones tienen los templos. Nosotros tenemos la fe y los templos van a ser destruidos. Busquen ustedes nada más incendios en parroquias católicas, parroquia destruida, y van a encontrar miles y miles de casos en los últimos 10 años por lo menos. Bueno, hermanos, pues este es el video del día de hoy. Por favor, si escuchan algo de la Pachamama, están en misa o algo, salgan, porque los templos heréticos y los templos donde se cometen blasfemias desgraciadamente van a ser destruidos. Y ya en la renovación de la Iglesia Católica, pues vamos a tener que construir nuevos templos, pero ya no va a haber apostasía. Estamos en contacto.